El existencialismo es una corriente filosófica que surgió en el siglo XIX y se desarrolló principalmente durante la primera mitad del siglo XX. Se centra en la existencia individual, la libertad y la elección personal. La premisa fundamental del existencialismo es que la existencia precede a la esencia, lo que significa que el ser humano primero existe y luego define su esencia a través de sus acciones y decisiones. Los existencialistas sostienen que cada persona es única y responsable de sus propios actos, y que esta responsabilidad es la fuente de la angustia existencial. Esta filosofía también se opone a la idea de que la vida humana pueda ser entendida a través de sistemas de pensamiento generales o abstractos. El existencialismo surgió en las ideas de Søren Kierkegaard y de Friedrich Nietzsche, así como en el pesimismo de Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860, y las novelas de Fyodor Dostoyevsky, 1821 a 1881. Quienes integraron el movimiento existencialista empezaron a escribir en el periodo de entreguerras del siglo XX. Entre las décadas de 1940 y 1950 surgieron en Francia los trabajos de Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir. Sus obras de ficción, así como sus textos académicos, abordaron temas como el absurdo, la nada, la angustia, la responsabilidad y la libertad. Por haber surgido entre las dos grandes guerras del siglo XX, el existencialismo acompañó el pensamiento de época que rechazaba la moral vigente hasta el momento. Este rechazo, sumado a la lectura de los textos de Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger, sentó las bases intelectuales para fundar el pensamiento filosófico de los existencialistas. Además, las primeras obras existencialistas, como El ser y la nada y la náusea, de Sartre, y El extranjero y la peste, de Camus, marcaron el tono y la dirección del movimiento. En 1945, y luego de ser acusados de pesimistas y antihumanistas por distintos sectores sociales y académicos, los existencialistas se defendieron de los ataques intelectuales en la conferencia que Sartre brindó en el Club Maintenant en París. De esta charla surgió el libro El existencialismo es un humanismo, así como un conjunto de premisas teóricas lo suficientemente sólidas como para marcar una forma de pensar distinta a las anteriores. Los principales representantes del existencialismo fueron Søren Kierkegaard, 1813 a 1855. Filósofo y teólogo danés, junto a Nietzsche es considerado el padre del existencialismo. Su obra se centró en la existencia humana, el individuo, la subjetividad, la libertad, la desesperación y la angustia. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, es considerado uno de los pensadores más importantes del mundo occidental. Su obra abarcó temas tan distintos como el arte, la historia, la tragedia, la religión y la ciencia. Se le conoce como uno de los tres maestros de la sospecha, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Martin Heidegger, 1889 a 1976. Filósofo alemán, fue uno de los más importantes del siglo XX y de la tradición contemporánea occidental. Una de sus mayores obras, Ser y Tiempo, fue un punto de partida decisivo para autores como Sartre, Camus y de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980. Filósofo, novelista, dramaturgo y político francés, es uno de los máximos exponentes del existencialismo. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964, que rechazó, y pareja de la filósofa y pensadora feminista Simone de Beauvoir, desarrolló una obra filosófica y literaria en la que la libertad y la responsabilidad personal, así como el vacío existencial, ocuparon el lugar central. Simone de Beauvoir, 1908 a 1986. Filósofa, escritora y profesora francesa, su pensamiento fue fundamental para el surgimiento de la doctrina feminista, así como para la lucha por los derechos de la mujer y la despenalización del aborto. Se inscribe en el existencialismo y una de sus obras más importantes es El segundo sexo. Albert Camus, 1913 a 1960. Filósofo, dramaturgo, periodista y escritor francés nacido en Argelia, su obra fue muy influenciada por Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán.
Formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y en 1957 ganó el Premio Nobel de Literatura. Se considera que hubo 3 escuelas existencialistas, cada una marcada por una postura propia frente a la idea de la existencia de Dios. El existencialismo cristiano. Esta escuela propone que cada persona debe tomar sus decisiones de manera independiente, dado que las decisiones constituyen luego su esencia. Son sus acciones las que serán evaluadas ante Dios, dado que esa es la única forma de mantener el constante escrutinio de las propias acciones. Aparte de Kierkegaard, se consideran pertenecientes a esta forma de existencialismo al filósofo alemán Karl Jaspers, 1883 a 1969. Al filósofo y escritor español Miguel de Unamuno, 1864 a 1936, y a los filósofos y escritores franceses Gabriel Marcel, 1889 a 1973, Emmanuel Mounier, 1905 a 1950, Pierre Boutin, 1916 a 1998. Existencialismo ateo. El existencialismo ateo sostuvo que, al no haber un Dios que diera forma a la esencia humana, no había manera de saber de antemano la esencia de las personas. Sus representantes fueron Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus. Esta forma de existencialismo negaba cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. En particular, porque la formulación sartreana, la existencia precede a la esencia, se oponía a la tradición metafísica fundada por Aristóteles y heredada por el cristianismo. De esta manera, el existencialismo ateo confronta el miedo y la angustia de la muerte, sin ofrecer ningún tipo de salvación final a manos de Dios, ni de la naturaleza. Existencialismo agnóstico. Esta vertiente está asociada más que nada a la obra de Camus y a su manera de pensar. Para Camus, la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino no debía modificar en sentido alguno la existencia del ser humano, ya que la realidad divina no solucionaba ningún problema ético, ni brindaba consuelo alguno al ser humano.